Hola chicos, muy buenos días. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la historia de los trastornos mentales y les voy a explicar brevemente la importancia de conocer este tema en la atención de crisis o al momento de dar primeros auxilios psicológicos, ¿sale? Y bueno, vamos a empezar conociendo un poquito sobre el origen de la palabra. Bueno, la palabra viene del latín trastorno y significa al otro lado o giro al otro lado. Cuando iniciamos a estudiar el comportamiento humano y nos empezamos a dar cuenta que hay cosas normales y hay cosas anormales y principalmente en los que hoy denominamos trastornos mentales, nos referimos a trastorno o al giro porque nos hemos dado cuenta que la persona que padece este tipo de enfermedades, cuando se encuentra en su cuadro de crisis, no está viviendo en la realidad, sino está en su imaginación, en su fantasía, es decir, que su percepción, su atención está girando a lo que él está imaginando o lo que está viviendo dentro de su cuadro correspondiente, ¿sí? Porque hay personas que yo le llamo cuadro puede ser un cuadro de ansiedad, un cuadro depresivo, es a lo mejor una terminología médica que pueden decirme no, Grace, está mal usada, pero bueno, yo lo hago para darle una explicación a lo que me voy refiriendo, ¿sí? Aquí también les explico que me refiero a un trastorno o que le llamamos trastorno a un malestar mental, físico, psicológico que genera una deficiencia prolongada en la temporalidad y en la sintomatología del individuo que la padece. Chicos, tengan muchísimo cuidado porque tristemente, triste y es también creo que bueno, porque actualmente ya la difusión de información nos permite saber que hay trastornos mentales, que es importante tener un cuidado en la salud mental, pero tristemente las personas no acuden con un especialista, no acuden a hacerse un examen eh, real, sino van por la vida diciendo que tienen depresión, que tienen ansiedad, que tienen trastorno del estrés postraumático, que tienen bipolaridad, ¿qué otros he escuchado? TOCs, los famosos TOCs, obsesivos compulsivos, porque tienden a ver una información en San Google, dos, porque ven en películas, actualmente ya es un tema más común que se transmite a través de filmes, porque ven las novelas, las churronovelas, programas de televisión, donde van sacando sintomatologías en donde el individuo se relaciona, se reconoce con eso y entonces dice, yo tengo depresión, que es como bien común que todos andan deprimidos, ¿no? Para mí es muy importante aclararles, no podemos estar diciendo que tienen un trastorno porque hay que evaluar la temporalidad y hay que hacer otro tipo de estudios. Por ejemplo, yo que soy psicóloga, pues me apoyo de los psiquiatras para realmente dar un diagnóstico de trastorno, ¿sí? E incluso yo cuando mando o refiero a algún paciente con el psiquiatra, tengo que explicarle por qué. Y en mi explicación tengo que decirle, bueno, de acuerdo a lo analizado mediante tal y tales pruebas o mediante una entrevista clínica, he encontrado que el paciente tiene X y Y síntomas. Por lo tanto, solicito que usted reevalúe y realmente justifique si el diagnóstico que estoy dando es real. Y si no, solicito que ellos den la aportación necesaria para el paciente. Así que no podemos andar por la vida diciendo que la gente tiene trastornos, ¿sí? Ni estarnos diciendo que nosotros tenemos trastornos, porque también estos tienen una temporalidad, chicos. Todos en nuestra vida tenemos espectros de los trastornos clasificados en los libros que ahorita les voy a comentar. Todos tenemos alguna característica de algún trastorno, pero estos se les llaman espectros, es decir, tengo parte de los síntomas, mas no cumplo con toda la sintomatología del mismo, ¿sí? Y tampoco cumplo con la temporalidad. Puedo tener una tristeza muy profunda que me invade durante 2 semanas, pero eso no quiere decir que haya caído en una depresión, ¿sí? Puedo tener un momento de crisis de ansiedad, pero esa crisis de ansiedad me dura 20 minutos y no quiere decir que esté en un cuadro de ansiedad. ¿Me explico?
Entonces, por eso les pido mucho cuidado con el manejo de la información y muchísimo cuidado en andar ahí diciendo que la gente tiene X o Y trastorno. Puedo referir, parece, o más bien, de acuerdo a lo observado, tiene relación con estos y estos síntomas de acuerdo a tal trastorno. Y aquí, bueno, en las siguientes clases vamos a estar viendo los principales trastornos a los que les pueden estar llamando para dar atención, tanto como paramédicos o como primer respondientes, ¿sale? Aquí también les pongo que se le empezó a llamar trastorno para dar una clasificación a las enfermedades que aquejaban en nuestras culturas del año pasado, y bueno, del siglo pasado, y no solo del siglo pasado, sino desde el inicio de las sociedades. Se buscó darle un sentido al por qué pasaban las cosas, y entonces todo aquello que tenía una normalidad, que no se comportaba como la sociedad en la que se encontraba lo marcaba, pues ya era catalogado como alguien no necesario o que no encajaba en la misma, ¿sí? Desde entonces se empezó a clasificar lo normal de lo anormal. Todo comportamiento fuera de lo estructurado de acuerdo a la sociedad en la que se esté desarrollando un individuo puede ser denominado como anormal, ¿sí? Ejemplo, en algunos países, más bien en algún país, tienen la cultura de salir a eventos muy formales, tocar la gaita y los hombres van vestidos con faldas. Aquí en México eso es súper mal visto, ¿me explico? Entonces todo esto, todo lo que le vamos a llamar anormal, antes de llamarlo así, tenemos que hacer un análisis del tipo de cultura en el que se está dando, ¿sí? Inclusive aquí en la Sierra Queretana o en nuestro estado. Cosas que aquí en la ciudad podemos definir como normales, en la sierra pueden ser anormales, ¿sí? Desde la vestimenta, la forma de hablar, la forma de vestir, todo tiene que ver con la cultura, ¿vale? Y bueno, ¿por qué se empezó a dar esta clasificación? Pues bueno, fue el psiquiatra Philippe Pinel quien dio inicio a la clasificación de las enfermedades que aquejaban, insisto, en aquella población. No solo fue Pinel en la parte psiquiátrica, también César Lombroso, que fue el primer criminólogo, intentó hacer una clasificación de la normalidad y la anormalidad y del por qué el individuo se comportaba de tal forma y llegaba a ser, pues, o más bien a tener comportamientos que iban fuera de la norma, ¿sí? O fuera de la ley. Entonces siempre se ha buscado darle una explicación al comportamiento humano y de ahí se han derivado todas estas teorías o estas formas de clasificar por qué el hombre se comporta como se comporta dentro de determinada cultura, ¿sí? Y bueno, yo aquí les pongo que actualmente las enfermedades mentales no solo se estudian por los especialistas en psiquiatría, fue con el transcurso de los años, pues hemos aportado la parte de la psicología y actualmente en las neurociencias estamos apoyando, estamos trabajando para tener un conocimiento total del por qué surge la anormalidad en el ser humano y por qué llegamos a tener estas enfermedades mentales de acuerdo a nuestro entorno, ¿sí? Cada una de las ciencias obviamente está aportando de acuerdo a su rama. La finalidad es también que todos nos estemos apoyando y pues claro que le podamos dar una mejor atención al paciente, y en este caso también entran ustedes. Si ustedes empiezan a conocer, o mi intención es que ustedes conozcan qué es lo que hacemos, es también para que den una mejor atención y brindemos un mejor diagnóstico a los pacientes que estamos tratando, ¿sale? Y bueno, ¿en dónde se clasifican las enfermedades mentales? Tenemos dos libritos magníficos. El primero es el CIE-10 de diagnósticos y es la clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud. Este es más genérico, mientras que el DSM-5, que es el actual, es el manual de diagnósticos y estadísticas de los trastornos mentales. Yo particularmente, de quien tengo mayor conocimiento y del que uso mucho más o con más tiempo, es el DSM-5. En su momento usaba el DSM-4, que fue cuando yo estaba estudiando. Y bueno, aquí se van clasificando los comportamientos, las temporalidades en las que se presentan y se van clasificando los trastornos, ¿sí? Aclaro otra vez. Se van clasificando los comportamientos de acuerdo a un trastorno.
la temporalidad en la que se va presentando, los rasgos que se tienen que tomar en cuenta para llamar trastorno y las posibles herramientas que podemos generar o que tenemos ya previamente para dar atención al paciente que está presentando los, pues, los síntomas o alguno de los trastornos específicos. Les cuento, el DSM cuando inició, si no me recuerdo, el 3 tenía, por ejemplo, la bisexualidad o la homosexualidad, perdón, como estaba catalogado como un trastorno mental. Actualmente ya no es catalogado un trastorno mental. Hoy podemos también definir trastorno al ciclo menstrual de la mujer. Ya en el DSM-5 lo está marcando cuando la temporalidad, insisto, es adecuada a lo que ya denominamos trastorno. Sí, genéricamente ya son trastornos cuando las sintomatologías se presentan más de 6 meses y todavía ya es patología ya cuando tiene una duración de más de un año, ¿sí? Aclaro, estos van cambiando, por eso hay que analizar cada uno de los síntomas y también pues cada uno de los trastornos. Sé que ustedes no se van a dedicar a cada paciente, ver qué es lo que tiene, porque pues no es su chamba es dar contención, pero sí me es importante para mí que conozcan de dónde nace toda esta onda, de empezar a clasificar y de diagnosticar la parte mental. Aunque ustedes estén interesados o estén estudiando la parte física, pues esto también les es de su incumbencia, y para mí que ustedes conozcan y comprendan más el comportamiento humano. Y bueno, y en dónde buscar, cómo aclararse dudas en caso de que las tengan, ¿sale? Sobre este mismo tema. Y bueno, ¿por qué se relaciona con la atención en crisis? Pues porque precisamente aquí les pongo en grande. Incluso utilicé la diapositiva pasada, donde les ponía crisis momentánea, crisis continua y crisis latente. Y abajo les pongo genera malestar psíquico y físico al individuo que lo padece. Y porque por ende vas a poder, más bien, o ya, yo creo que ya has tenido, muchos de ustedes ya han tenido experiencias donde les llaman y les dicen, ¿sabes qué? Pues tengo un paciente con crisis de ansiedad, o a lo mejor no la denominan así, pero sí les llaman muy seguido, ¿sabes qué? Tengo una persona con intento de suicidio, que ya un intento de suicidio entra en el trastorno de depresión, y con el tiempo pues vamos a ir analizando más este trastorno, ¿sí? Los trastornos depresivos, los trastornos de ansiedad e incluso los trastornos obsesivos compulsivos pues generan crisis que en el momento nos van a pedir que ayudemos a contener, y que el que tú conozcas este tipo de enfermedades te va a ayudar a ser más objetivo en cómo hacer una contención adecuada, ¿sale? Que esto pues se los voy a ir explicando en la siguiente clase. Insisto, aquí ahorita lo que me importaba era que primero conocieras los orígenes y por qué es importante que lo sepamos al momento de atender una crisis. También le sumo que si tú aprendes a identificar cuando una persona está pasando por una crisis sobre depresión, te va a ser más fácil ser empático al momento de hacer un enlace o una contención en crisis que solo sabiendo que está mal, ¿no? Cuando ya comprendes de dónde surgen los síntomas, qué va generando fisiológicamente, es mucho más objetiva la atención que vas a brindar, ¿sale? Y bueno, hasta aquí, chicos, es todo. Les agradezco mucho por prestar atención. Por favor, evítenme la pena de estar bajando puntos, así que espero las actividades que les mande en la fecha y tiempo que se los ponga, por favor, ¿sale? Muchísimas gracias, que tengan bonito día.